De manera que están quedando totalmente mal las cosas, va a haber una serie de problemas. Por eso solicito que por favor, por las futuras intervenciones, sea el alcalde quien debe estar primero en este trabajo. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Yo creo que en el caso de los núcleos ejecutores habría que diferenciar, porque hay casos en los que efectivamente determinado tipo de obras es imprescindible la participación de la municipalidad, pero hay otros casos, y lo menciono porque tenemos un proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, en el que los núcleos ejecutores pueden hacer, por ejemplo, los muros de contención con proyectos ya hechos y no necesitan la municipalidad. Más bien el problema que hemos tenido es que las municipalidades han demorado en la rendición de cuentas y no se puede seguir implementando el programa Trabaja Perú, por ejemplo, con los núcleos ejecutores. O sea, habría que diferenciar cuándo sí es imprescindible la participación de la municipalidad. Gracias. Correcto, congresista Violeta, es el camino que queremos seguir. ¿Dónde es más rápido, funcional, para hacer las cosas bien hechas, por cierto, pero yo creo que las comunidades, en este caso, ellos pueden intervenir con una pequeña orientación y asistencia técnica que por supuesto la tendrán, ¿no es cierto? Pero la idea es, dicho por la congresista Ochoa y creo que reiterado también por la congresista Schaeffer, ¿qué cosa es hacer un proyecto de desarrollo humano? Es con la gente. Si la gente le haces participar dentro del proceso de distintas formas, de distintas maneras, es que estás valorándolo también, pero al mismo tiempo ellos están construyendo lo suyo. Y una movilización de las comunidades, una movilización urbana, me refiero dentro de la participación de estos proyectos, va a ser de lo mejor. O sea, no le tengamos miedo a la supervisión y a la participación ciudadana, tanto rural como urbana en esto. Más bien es un elemento que vamos considerando aquello que ellos deben sentir que es su proyecto. Y desarrollo humano y reivindicar el tema del desastre es empezar, si es posible, si ustedes nos dan mañana la aprobación sobre esto, nosotros pasado mañana estamos arrancando, porque yo creo que el respeto que debemos darle a esa población es recuperar un poco rápido la infraestructura que se deterioró por estos problemas. Lo mismo es, para salirme solamente del norte un ratito, lo de Huaycoloro. Lo de Huaycoloro hemos conversado en estos días para articular con las empresas que estén justamente en interés de hacer estos proyectos de obra por impuestos, porque tenemos que movilizar también al sector privado dentro de estos con la racionalidad del presupuesto que podemos tener obviamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero justamente estos viajes que estamos haciendo semanalmente a cada región con todo el gabinete, en la cual obviamente participa el MEF, va entendiendo el MEF que hay la necesidad de hacer ciertas modificaciones tan sencillas, pero que son tan importantes frente a un esquema técnico que es de rigor y es absolutamente válido. No podemos hacer la cosa por hacer, pero también hay que sentir que hay detalles como este tema de la propiedad, por ejemplo, del terreno que está allí, ¿no es cierto? Para levantar el puente no necesitamos pues, una complejidad, y ahora ellos están entendiendo, y por eso yo tengo mucho optimismo a que las modificaciones que se está haciendo con una participación multisectorial de los actores como el ministro de Vivienda, el ministro de Educación, el ministro de Transporte, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, y todos estamos trabajando en equipo para ver cada una de estas partes. Yo, Presidenta, quisiera ver un comentario sectorial, ¿no?, de cada uno de los ministros que nos acompañan. Muy rápidamente, podemos empezar por Educación, por favor, si usted lo permite, con su permiso. Gracias, señor Premier. Tiene la palabra el ministro de Educación.
Gracias, señora presidenta. Gracias, Premier. Yo creo que hay muchas oportunidades de mejora que se están planteando para poder acelerar inversiones en varias carteras, incluyendo educación. Con eso me refiero a temas transversales que nos van a beneficiar a todos los sectores. También hemos tomado nota de las especificidades de algunas instituciones educativas que tenemos acá, y también hemos tomado nota de la necesidad de a partir de esta experiencia en la reconstrucción del norte, volver la mirada también a otros espacios que requieren esta misma atención. Se habló de Ica, se habló de Carabelica, Yoma, ¿no? Se habló de Ancash, en el cual creo que esta experiencia también nos puede ayudar. De ahí es que quería solo reforzar en algo que nuestro Premier nos comenta, que es el tema de saneamiento. En general nosotros en el Ministerio tenemos 60.000 locales escolares identificados en el último censo. De esos 60.000, 30.000 están inventariados. Digamos, sabemos que tienen alguna posesión en el Ministerio. Y de esos 60.000, solo 40% han terminado su proceso de saneamiento legal. Es decir, el 60% de los 30.000 inventariados todavía están en un proceso que son largos, como bien también nos contaba el congresista Ochoa, y ahí es donde debemos apuntar en procesos de mejora para apurar ese proceso. Pero los otros 30.000 que no los tenemos inventariados están en posesión de un gobierno regional, de un gobierno local, de alguna entidad privada o pública dentro del ámbito regional. Entonces, la idea es también acelerar ese proceso de traslado a través de una facilitación por la SBN que nos permita rápidamente darle al Ministerio la titularidad de ese colegio que ya funciona, ¿no? Ese colegio donde ya tiene directores, tiene docentes, todos financiados a través del Minedu, y debemos acelerar ese cierre de brechas. Claro, cuando es privado o de comunidad campesina va a tener otro tratamiento porque entendemos esas complejidades, pero el 95% de los casos se da más con los gobiernos locales. Pero lo más importante es que si bien vamos a acelerar ese proceso, de ninguna manera debe atorar el proceso de inversión, ¿no? Ya sea en su elaboración de expediente técnico o ya sea en su proceso de ejecución. Son temas que se van a tratar en el tiempo con limitaciones que debemos poner claro en la legislatura, pero no deben esperar los colegios su inversión. Si hubo un colegio en esa zona, pues se tiene que recuperar dentro de la zona. Y con eso aprovecho, digamos, esta oportunidad muy sucinta para hablar sobre la enorme brecha educativa que tenemos en el país, ¿no? Nosotros, a través del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, hemos determinado que más o menos desde 100.000 millones de soles, y que nosotros, bajo toda fuente, podemos gastar al año 3.000 millones. O sea, 33 años todavía nos faltan para cerrar esta brecha educativa. Desde luego, no solo el Ministerio de Educación puede afrontar este reto, sino también lo tienen que hacer los gobiernos locales y regionales con asistencia técnica, todos sumados. Y a esto también le tenemos que sumar las propuestas de inclusión del sector privado por obras por impuesto, como lo mencionaba el congresista Takayama, como también lo hemos conversado con la congresista Melgarejo, en la cual juntos tenemos que activar este otro medio para todos de la mano cerrar esta gran brecha educativa. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el ministro de Vivienda, el señor Javier Piqué. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. Voy a referirme específicamente a algunas menciones que se han hecho referente a mi sector. En el primer caso, el caso de Tumbes. El caso de Tumbes, cuando yo me hice cargo, vino a visitarme el alcalde, muy preocupado, muy angustiado con el tema de la planta esta de la compañía de Tusa, que sí que se llama. Finalmente enviamos una persona para que viera el detalle. Esta es una concesión, una empresa privada. Tanto así que me pidieron cita para entregarme gratis las acciones de la empresa. Yo, por supuesto, no lo recibí, ¿no? Y porque es imagínense. Pero encontramos la solución y ya el consejo de Tumbes, por acuerdo de su consejo, va a transferir al ministerio estas facultades. Entonces ya vamos a empezar a poder, recién vamos a poder intervenir para resolver. Estamos analizando con el viceministro de Saneamiento a qué empresa, a qué EPS se lo entregamos, ¿no? Pues Lambayeque, inclusive estamos pensando en CEDAPAL. O sea, una empresa para que realmente pueda levantarlo, porque el problema en Tumbes es muy grave, y eso es lo que en ese estado es que está la solución para el caso de Tumbes. También quisiera referirme, señora presidenta, al tema de las viviendas.
nosotros tenemos 45.000 viviendas que van a ser reconstruidas, 45.000. En este momento ya hay 11.000 viviendas licitadas y 4.000 entregadas. ¿No? Estamos a un año. Yo quisiera recalcar eso, porque en Pisco y eso hicieron 6.000 y todavía no terminan. No solamente eso, quiero informar que el Ministerio de Economía nos ha transferido 600 millones para 24.000 casas más que las vamos a hacer este año. Sumadas a las 11.000, tenemos 30 y tantos mil. En el primer semestre del próximo año terminamos con todas las casas, porque he escuchado la conclusión de los congresistas cómo vive esta gente, ¿no es cierto? Y efectivamente hemos dado una prioridad a construirle una casa de material noble, cuesta 22.000 soles, 2 habitaciones y un ambiente común. Yo estuve en Tucumán entregando la número 3.000, ya estamos en 4.000, y ahora vamos a convocar unas 8.000 y en julio otras más todavía. Entonces el panorama en ese sentido está bien, y en ese sentido después habrá que facilitar las cosas para la adjudicación si es que se nos aprueban estas facultades. Se mencionó efectivamente también que algunas están en una zona inundable. Bueno, estas que están ahí en Piura están a medio kilómetro del río. Están en zona mitigable, no es que no sea inundable, están en zona mitigable. Y esperamos que cuando se haga el acosamiento, la defensa del río, entonces no ocurra esta inundación de estas casas, y en el eventual caso que esto ocurra, son de material noble, pues. Estas casas se les han caído a la gente porque eran de adobe, ¿no es cierto? Entonces tampoco vamos a esperar hasta que terminen las defensas en el río Piura para hacerle la casa a la gente. Entonces, por eso es que se ha decidido hacerlas, pero como le digo, no están ahí al lado, están a 500 metros del río Piura, y en ese sentido pensamos que es una zona mitigable en la que sí se puede intervenir. Y también quisiera comentar que justamente en este dinero que nos transfirió el Ministerio de Economía, tenemos para hacer 68 planes de desarrollo urbano, porque estábamos hablando de planificación y eso ya ayer se me presentó la propuesta del equipo. Vamos a hacer intervenir a todos los municipios en este plan de desarrollo urbano, porque ellos son los actores principales, ¿no es cierto?, para que para el crecimiento futuro de las ciudades no sea un crecimiento desordenado, y gracias al dinero de la reconstrucción es que estamos haciendo este trabajo. Finalmente quisiera referirme al saneamiento financiero de la CPS, que también se presentó. Como parte de los proyectos que se han presentado, aparte hay un tema de deudas que tienen las EPS, y quisiera enfatizar en primer lugar que no hay ni pensado ni propuesto ninguna privatización de ninguna de las EPS, y quiero transmitir ese mensaje muy firmemente. Lo que pasa es que las EPS tienen todos problemas financieros muy importantes, porque digamos han heredado una deuda con FONAVI y con SUNAT, y esa deuda, ese capital que fue primero de 200 millones, después con las moras ha subido a miles de millones en total. Y se les ha cargado deudas también de terceros. Entonces también se está proponiendo que por supuesto se reconozca la deuda de capital, más unos intereses razonables y un plazo de 25 años para que puedan pagar y puedan salir de ese bache y para fortalecerlo, ¿cierto? Y también se había pensado en pedir que algunos terrenos que se adjudican las EPS para que pongan su plan de tratamiento, para que pongan algunos otros equipamientos, esos terrenos nunca forman parte del capital de la EPS. Entonces, parte de lo que estamos solicitando es efectivamente que se acumule el capital de la EPS para que puedan tener en el cálculo de sus gastos la depreciación de todo ese tema. Como no son parte de su activo, no pueden depreciarlos. Entonces, de alguna manera no están teniendo los ingresos que las EPS mejoran, ¿no? Y realmente, si pensamos no solamente en mejorarles, darle capacidad técnica, sino darle sostenibilidad en el tiempo, el tema de tarifas, nos guste o no, tiene que ser enfrentado. Muchas gracias, señora congresista. Gracias. Vamos a terminar que los ministros, por favor, estamos súper atrasados en la hora. Vamos a esperar que los ministros terminen de hacer su rueda y vemos cómo vamos en el tiempo. Yo quería aprovechar para saludar a los alumnos de la Escuela de Políticas Públicas, de Educación y de Arquitectura de la Universidad de Harvard, que el día de hoy nos visitan. Tiene el uso de la palabra el ministro Edmer Trujillo. Muchas gracias, Presidenta. A ver, dos cosas quisiera mencionar. La primera, creo que el debate se ha dado básicamente sobre el tema de reconstrucción. Y yo quiero resaltar ahí que la propuesta que queremos trabajar vía delegación de facultades tiene que ver con desarrollar un marco legal ad hoc que haga posible la reconstrucción.
ese marco legal aborda todos los temas que han sido considerados o han sido los que han dificultado el avance. Y eso tiene que ver, se ha hablado acá ya con amplitud, del tema de contrataciones, del sistema mismo de inversión, el tema de los predios, propiedad y también la liberación de las interferencias, los temas de certificaciones ambientales, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, temas presupuestales y gestión misma. Todo ello se debe abordar en esta propuesta. Pero además quiero yo resaltar lo que el ministro de Vivienda ha mencionado. Se han construido 4.000 viviendas, se están construyéndose otras más y se van a entregar. Y esto, queramos o no, debemos reconocer, en la reconstrucción es lo que más está caminando, es lo mejor que está caminando, la reconstrucción de las viviendas, el construir las viviendas a las personas. ¿Y cuál es el mérito? Que tiene un marco legal ad hoc. Vía un decreto de urgencia y una resolución ministerial se creó un marco legal que permitió ello y por eso que camina muy bien. Nosotros estamos convencidos que la propuesta de reconstrucción que acá se está discutiendo va a ir por ese lado. Pero el otro tema que no se ha comentado en este debate todavía tiene que ver con el cierre de brechas, que es parte del proyecto de ley. El proyecto de ley de delegación de facultades aborda dos temas, reconstrucción y cierre de brechas. Entonces nosotros queremos enfatizar que en el tema de cierre de brechas, que implica ya atender las necesidades de carencia de servicios de la población, requiere también incorporar modificaciones al marco normativo que hagan posible el avance. Y ahí tenemos entonces que abordar temas también de la Ley de Contrataciones del Estado. Por su intermedio, Presidenta, el congresista Torres, cuando intervino, hizo una pregunta y decía, ¿este marco legal es estrictamente para la reconstrucción cuando refería a la contratación? Le dijimos que sí, obviamente es así, pero no nos podemos quedar ahí. Si queremos avanzar en el cierre de brechas, que es uno de los objetivos de este gobierno, necesitamos también ajustes en la ley de contrataciones, pero para abordar lo que ya no es reconstrucción, porque recordemos, reconstrucción no cierra brechas, reconstrucción solamente repone los servicios públicos que han resultado afectados. Entonces debemos dejar claramente que en cierre de brechas necesitamos modificaciones de la ley de contrataciones, algunas probablemente al sistema de inversiones también, y el tema de los predios, la propiedad de los predios, las interferencias, son temas también recurrentes e importantes que tenemos que abordar para el cierre de brechas. Solamente eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el presidente, el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción. Le damos la bienvenida al congresista Vieira. Presidenta, muchísimas gracias. Digamos, varios temas, ¿no? Uno primero, en general, digamos, desde la reconstrucción con cambios, hemos planteado que uno de los ejes de la intervención tiene que ser la prevención. Y como tal, tenemos que tener efectivamente un marco que nos permita actuar con la velocidad y la rapidez del caso. El día de hoy, digamos, el Ministerio de Vivienda, si efectivamente quiere desarrollar los proyectos de drenaje que están planteados en las soluciones integrales, no lo puede hacer. Y como tal requerimos que efectivamente tenga ese marco normativo y eso es lo que estamos planteando, digamos, en la propuesta normativa. Desde luego, digamos, la intervención en materia de prevención tiene que tener un concepto de manejo de cuenca, un concepto de territorio. Eso significa, como mencionó, digamos, congresista, mirar la parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca, de tal manera que podamos tener ese enfoque territorial. Pero para ello, creo que es importante señalar de manera clara de que en el país nosotros no tenemos mucha experiencia en manejo integral de cuencas, no tenemos experiencia en manejo, digamos, de territorios como para controlar inundaciones en los ríos de la costa. Entonces, por eso es que se plantea dentro de la propuesta normativa tener estas otras modalidades de contratación, como convenio de Estado a Estado. Y creo que fácilmente podemos traer lecciones de experiencias de países como Holanda, que tiene digamos, expertise en manejo hídrico, seguro, digamos, países como China que fácilmente podrían digamos, llevar a cabo estos manejos integrales,
digamos, de las cuencas, ¿no? Entonces, por eso se plantea un conjunto de opciones, es un menú de opciones para poder ser ejecutados. El día de hoy, solamente tenemos obra pública tradicional. Y obra pública tradicional, digamos, restringida, digamos, bajo este mecanismo, digamos, de adjudicación selectiva rápida. Pero nosotros estamos ampliando a esto, tener, digamos, la modalidad de Estado a Estado, convenio Estado a Estado, también organismos, digamos, internacionales, al menos para la etapa de la preparación de los estudios, y por supuesto para proyectos pequeños también hemos planteado la modalidad de núcleos ejecutores, ¿no? Creo también en la discusión ha aparecido el tema presupuestal. Vamos a ver cómo esto se puede compatibilizar, digamos, con los sistemas presupuestarios. Por supuesto, no se plantea vulnerar ningún sistema presupuestario y como tal, esto tiene que ser recogido, digamos, en la propuesta. Un tercer punto es que todos los aspectos que nosotros estamos planteando como modificación, en verdad no tienen que estar exentos de los mecanismos de control. Al contrario, tenemos que hacer de que estos mecanismos que ya se vienen implementando en la reconstrucción con cambios, como es el control concurrente, tiene que hacerse de manera mucho más audaz, mucho más, digamos, tiene que extenderse a todos los espacios. Así que esto va a ser parte de lo que vamos a también desarrollar, ¿no? Yo me quedo ahí. Gracias. Y finalmente el ministro David Tuesta para cerrar la ronda de oradores de los ministros. Muchísimas gracias, Presidenta. Solo para complementar los alcances que han venido dando mis colegas de sus diferentes carteras y el Premier, por supuesto, es el rol del Ministerio de Economía y Finanzas en varios aspectos, ¿no?, que yo creo que se han venido comentando y tenemos acá un rol bastante abocados en la facilitación de que finalmente el proceso de la reconstrucción se lleve a cabo. Este es un compromiso, digamos, que tenemos desde el Ministerio de Economía. Fundamentalmente el de asegurar la etapa que nos corresponde en términos de la simplificación, pero manteniendo con bastante seguimiento todos los relacionados a riesgos fiscales que se puedan generar, que no se sea la capacidad presupuestal, pero que se ejecute, ¿no?, ayudar a que se ejecute lo que se tiene que ejecutar, con un buen acompañamiento en toda la etapa de posadjudicación. Y un elemento importante que se han venido señalando y lo ha también resaltado la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, don Edgar Quispe, que es el tema de, y eso me interesa subrayar porque yo creo que esto de alguna manera también va a transferir confianza en el trabajo que vamos a realizar con la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, en el tema de en aquellos proyectos, en aquellas circunstancias en las cuales podamos contar con la participación de expertos, de organismos internacionales, que podamos seguir, digamos, como referencia que tenemos, ¿no?, el tema del esquema de los Juegos Panamericanos, se va a realizar, digamos, vamos a emplear, lo que acá nos interesa es que los procesos, que los proyectos se ejecuten, que la reconstrucción llegue de todas maneras, ¿no? Y de hecho, en los últimos días hemos estado interactuando, coordinando también a través de diferentes reuniones que hemos tenido con el Premier, tanto con la experiencia que nos puede aportar de manera inicial y seguramente en los procesos futuros el gobierno británico, que de hecho como parte de ellos han estado también, una empresa ha estado participando dentro del esquema de los Panamericanos, y también el gobierno canadiense, digamos, que ambos tienen experiencias en todo lo que es desarrollo de grandes infraestructuras y que pueden participar también en este esquema. Entonces, tenemos acá un compromiso de que finalmente la reconstrucción llegue, que se eviten estas etapas de grandes decepciones que hemos tenido y que con justa razón han venido manifestando los diferentes congresistas, Presidenta, durante sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias, ministro Tuesta. Vamos a ceder la palabra a la congresista Melgarejo. Son las últimas intervenciones. Yo les pido, por favor, que tengamos en cuenta que estamos desde las 9:30 de la mañana. Se usa la congresista Melgarejo, la congresista Choquehuanca y cierra la presidenta de la Comisión de Reconstrucción, la congresista Schaeffer.
Gracias, Presidenta Úrsula, no esperaba menos. Por intermedio suyo, Presidenta, saludar al Premier y a todos los ministros que hoy acompañan y, bueno, este Congreso Cooperante va a estar a la altura para hacer los grandes cambios y que el Perú espera. Pero siempre hablamos con todo el respeto y el aprecio y el cariño que tengo a la congresista Carla, hablamos de Piura, pero no les escucho decir nada sobre mi departamento de Ancash y eso ya, Calín, qué bueno, Calín, ha hecho eco, muy bien, saludo. Premier, quiero que tome atención, por favor, Cecitar, con el cariño que nos tenemos, porque hemos trabajado en la Comisión de Investigación en el Oleoducto, de verdad, una mirada a Ancash, porque somos uno de los aportantes del PBI por los yacimientos mineros. Y se está olvidando el trabajo en Casma. Entonces yo quiero invocar, ya he tenido una reunión con una visión de verdad de esperanza. Y en esa línea debe ir el mensaje. Y yo solo quería pedirle interrupción, Presidenta Úrsula, porque decía, como le hemos dado ya la ley, ¿en qué tiempo va a contribuir este nuevo pedido de facultades? Porque recuerde usted, de acuerdo al procedimiento, van a pasar 45 a 65 días y ya son 5 meses. Pero eso no quiere decir que debo de saludar desde el Ejecutivo, por intermedio suyo, al Premier, para que le haga llegar al Presidente con una política sobre el impuesto selectivo al consumidor. Que la población no se va a ver alterada, que ha sido una sabia decisión, porque todos estamos haciendo una política de contribuir. ¿Cómo generamos rentabilidad? ¿Cómo vamos a incrementar lo que todos reclamamos, que con justicia? Sí, con justicia, la reivindicación para nuestros maestros, pero también hay que generar rentabilidad y hay que ser actores. Nosotros los congresistas y vamos a cooperar de esa forma y por eso saludo esas medidas que se vienen tomando y yo quería incidir en la ley congresista letona, eso sería mi aporte porque nos vamos a demorar 45 a 60. Si puede haber un mecanismo, este Congreso Cooperante, para que pueda dar esas facultades en la ley con el aporte que se requiera para que corran en la reconstrucción con cambios. Y a usted, ministro, trasladarle también mi preocupación, el problema es en el MEF. No está dando a los ministerios como el Ministerio de Agricultura, Educación, Vivienda, Transporte sí está corriendo en esa línea, pero se está olvidando de Ancash. Porque la vía nacional que tenemos en la provincia de Recuay, ministro, hasta ahora no se instalan los 2 puentes.